Gloria a Dios. Miremos por favor en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, vamos a leer los versos 27 al 30. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Te damos gracias, Señor, en esta mañana estamos ante tu presencia, nos humillamos delante de ti, estamos exaltando y glorificando tu nombre. Te pedimos que por medio de esta palabra le hables a cada una de nuestras vidas, traigas edificación por medio de la fe a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 11, verso 27, en la Nueva Versión Internacional. Dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Bueno, en este pasaje, en el libro de Hebreos capítulo 11, como lo hemos visto y muy seguramente ustedes lo han leído y estudiado una y otra vez, este capítulo 11 de Hebreos, pues se refiere a los héroes de la fe y se refiere a ellos en cuanto a las obras más destacadas de cada una de las personas que menciona y que en el libro de Hebreos se los reconoce como héroes de la fe. Se toma algunos puntos destacados, algunas circunstancias, algunos comportamientos que se entiende que son basados, que tienen su cimiento, que son caracterizados y que caracterizan, por supuesto, la profesión de fe de cada una de las personas, mujeres y hombres, a quienes se les considera como héroes en la profesión de fe. Digo mujeres y hombres porque pues aquí está, se menciona a Agar, la mujer perdón, a Rahab la ramera, la que estaba en Jericó. Y muchos hombres, entre ellos incluso Sansón, se menciona en este caso preciso, se está mencionando a Moisés. ¿En qué circunstancia de su vida? En una circunstancia pues muy difícil de manejar, en una circunstancia en donde él tuvo que sopesar muchísimo las opciones que a partir de ese momento tenía para su vida. Recordemos que Moisés fue criado por la hija del faraón, como que si fuera el hijo suyo. Para eso utilizó una de las nodrizas de las egipcias que resultó ser la mamá biológica de Moisés. Eso pues hasta ahí glorioso, milagroso, no pudo haber sido mejor para Moisés. Pero entendamos que Moisés tenía un llamamiento de parte de Dios para su vida y entendía que Dios tenía un propósito con él. Moisés sabía que la vida de él no se limitaba a criarse con los lujos, con las riquezas en el palacio del faraón, rey de Egipto, y envejecer así. Moisés no entendía su vida así. Por la fe que había recibido, entendía que para él había un propósito diferente de parte de Dios. Y recordemos que él tuvo que huir de Egipto por causa de un homicidio, mató a un egipcio, a un compatriota, no tanto de él, sino del pueblo donde él estaba, en Egipto, a un compatriota del faraón rey de Egipto. Y entonces, pues eso era un delito grave. ¿Y qué hizo Moisés? Pues tuvo que huir, ¿sí? Fue la oportunidad para la vida de Moisés de cambiar de vida. Si
la persecución que venía para Moisés o que vino para Moisés por causa de haber matado al egipcio no se hubiera dado, muy seguramente la vida de Moisés transcurría en Egipto como la de cualquiera de los egipcios pertenecientes a la corte real. O sea, bien, en general bien, por lo menos desde el punto de vista socioeconómico cursaba muy bien y así hubiera envejecido y así hubiera muerto. Pero como Moisés reconocía que en él había un llamamiento, un propósito de Dios específico, pues tuvo la oportunidad, digámoslo así, con la persecución por causa de la muerte del egipcio, de huir, de apartarse de esa vida, de lo que había sido su vida hasta ese momento y quedar en las manos de Dios, esperando a ver que Dios hiciera algo, que Dios le diera cumplimiento al propósito de él, al propósito de Dios con la vida de Moisés. Por eso dice que por la fe dejó Egipto y no tuvo temor de la ira del faraón de Egipto, no pensó en nada, solamente pensó en que él debía salir de Egipto y permitir el cumplimiento del propósito de Dios. Y así transcurrieron en la vida de Moisés otros 40 años hasta que el llamamiento de Dios para Moisés se perfecciona, tiene cumplimiento. ¿Listo? Y dice, mire, se sostuvo como viendo al invisible. Y en la nueva versión internacional dice, se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Uno cuando mira estas vidas de personajes bíblicos y de personajes de la iglesia a través de la historia, pues se da cuenta que la convicción y las certezas en estos personajes bíblicos y en personajes de la Iglesia Universal, uno se da cuenta que es como que si tuvieran a Dios al frente, como que si estuvieran mirando a Dios, o sea, caminan con tanta certeza y convicción y hacen lo que tienen que hacer en su vida, caminan su peregrinaje como que si estuvieran viendo al mismísimo Dios, como decimos nosotros, pero no lo han visto, sino que es la fe. Por eso dice, se sostuvo como viendo al invisible. Cuando una persona camina en este peregrinaje así como viendo al invisible, aunque no lo está viendo, pero las certezas, las convicciones que tiene adentro hacen que camine como que si lo estuviera viendo. Esas certezas firmes y esas convicciones firmes hacen que la persona se sostenga o se mantenga en la profesión de fe, porque así dice en la en la Reina Valera dice, se sostuvo como viendo al invisible. Y acá en la nueva versión internacional dice, se mantuvo. Palabras parecidas, no idénticas. Podríamos decir, se complementan estas dos versiones, nos complementan, o sea, una cosa es sostenerse durante un tiempo limitado y otra cosa es mantenerse durante todo el tiempo. En el caso concreto de Moisés vimos que él se sostuvo y se mantuvo en sus convicciones tal y cual, como viendo al invisible. ¿De acuerdo? Y les decía, eso pues es muy importante y es notorio en algunos personajes de la Biblia y de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Hay otros casos en la Biblia que nos permiten entender lo importante de tener las certezas y las convicciones.
que que una persona si no tiene las certezas y las convicciones, pues va a desmayar, se va a rendir, se va a hundir en la circunstancia que en una circunstancia que pueda estar viviendo en un momento dado. Miremos, por favor, lo que dice en el libro de Génesis, en el capítulo 21, versos 17 al 20. Dice: oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. Levántate, toma al muchacho y tenlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue Agar, llenó de agua el odre y dio de beber al muchacho. Dios asistió al muchacho, el cual creció, habitó en el desierto y fue tirador de arco. Este pasaje de la Biblia concretamente se refiere a dos personas: a Agar, una mujer egipcia que era sirvienta de Sara, esposa de Abraham, y que, como sabemos, pues Sara le dijo que tenga un hijo a Abraham con ella, y el otro personaje es Ismael. Recordemos que si bien la que tuvo la iniciativa de que Abraham tuviera un hijo con Agar fue Sara, en el momento en que quedó en embarazo, Agar, pues a Sara ya no le gustó y echó a su esclava egipcia. Sí, más adelante, cuando Sara ya tuvo al hijo de la promesa, ya tuvo a Isaac, y cuando ya estaban grandecitos, pues el mayor molestaba, mortificaba al menor. Ismael mortificaba a Isaac, y eso pues por supuesto a su mamá Sara no le gustó, y Abraham tuvo que despachar a su hijo Ismael con su madre Agar. Les dio pan y les llenó un odre de vino y los dejó que se fueran por el desierto. Llegó el momento en el cual la provisión de agua y de pan se les acabó, y como estaban atravesando un desierto, pues ya estaban al borde de la muerte. Dice que Agar se sentó, como le pongo, a unos 50 metros de distancia, dice a un tiro de arco, a unos 50, 70 metros de distancia de su hijo Ismael, porque no lo quería ver morir de sed. Entonces ella se sentó, el muchacho quedó en otro lado y el muchacho lloró. Sí, y ese llanto lo escuchó el Señor. Por eso dice: oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. Levántate, toma al muchacho y tenlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Muy bonito todas las palabras que el Señor, el ángel de Dios, le dio a Agar. Lindísimas las palabras. Claro, que lo tome de la mano, que lo sostenga, que el Señor tenía propósitos para la vida de Ismael, pero dice que inmediatamente Dios abrió los ojos de Agar. ¿Para qué? Para que Agar pueda ver una fuente de agua. Y una vez que vio la fuente de agua, pues se supone que procedió a llenar su odre, a beber, a mitigar su sed, a revivirse, a reanimarse, porque ambos debieron estar en una deshidratación avanzada. ¿Listo? Y entonces, ¿a qué quiero llegar? Que cuando nosotros no tenemos esas certezas y esas convicciones que estaban en Moisés y que le permitían eh, sostenerse como viendo al invisible, se va a desfallecer. Agar no tenía la visión, no tenía esa certeza y esa convicción
que estaba en Moisés. A Moisés pues tuvo que salir huyendo de Egipto. Esta egipcia Agar pues prácticamente también tuvo que salir huyendo, fue echada de la casa de su ama o de sus amos, Abraham y Sara, pero no tenía. Cuando salió Agar de la casa de Abraham y de Sara, no se sostuvo, no se mantuvo como viendo al invisible. ¿Listo? Dios, nuestro Señor, tuvo que abrirle los ojos para que ella pueda ver la provisión de agua. ¿Listo? Ahora, no era la culpa de Agar. No era que Agar no tenía fe. No, no, no quiero que lo entendamos por ese lado. Lo que quiero que entendamos es lo importante de tener certezas y convicciones en nuestra profesión de fe, porque nos van a permitir sostenernos o mantenernos como que si estuviéramos mirando al Señor, como que si estuviéramos en ese cara a cara con el Señor, caminando pero viendo el rostro del Señor, caminando pero oyendo la voz de Dios, ¿Mm? Peregrinando, oyendo la voz de Dios, peregrinando, mirando el rostro del Señor. ¿Listo? Así nos vamos a poder sostener. Miremos por favor en el libro de Génesis, en el capítulo 22, verso 13. 22 versos 12 y 13. Dice, el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este caso es bien bonito, es muy semejante al caso de Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. En este caso, Dios le habla a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac y Abraham procede a hacerlo. Hizo todo lo necesario. Se dispuso a marchar hacia el monte Moriah con el muchacho, con la leña, con el cuchillo. Subió al monte Moriah, levantó el altar o hizo el altar, preparó la leña, el fuego, acostó al muchacho sobre la leña. Todo tal y cual como que si Dios estuviera delante de Abraham, tal y cual como que si Dios le estuviera dictando a Abraham paso a paso lo que tenía que hacer, pero no lo estaba viendo. Se sostuvo, obedeció como que si estuviera viendo al invisible. ¿Listo? Y mire que él ya le iba a dar cumplimiento. En esa, en ese, en esa situación estaba Abraham. Ya era cuestión de segundos, no de minutos, sino de segundos para que Abraham procediera a degollar al muchacho como sacrificio a Dios. Y en ese momento el ángel de Jehová le dice, quieto, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Y mire, aquí no dice que Dios le abrió los ojos a Abraham, no, él los tenía abiertos. Y tenía los ojos abiertos y volteó a mirar, giró su cabeza y vio a un carnero que estaba enredado por los cuernos en un zarzal. Entendió, este es el cordero del sacrificio, este es el cordero de la propiciación. ¿Mm? Esta es la provisión de Dios para el sacrificio. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegó hasta allá? Hasta ese punto de faltarle segundos para sacrificar a su hijo Isaac por la certeza y la convicción que tenía. ¿De acuerdo? Le repito, cuando nosotros tenemos certezas y convicciones en nuestro peregrinaje, es como que si estuviéramos mirando y oyendo la voz de Dios directamente.
y las cosas salen y se dan. Y esto, como le digo, no es exclusivo de los personajes bíblicos. Es muy notorio en los personajes bíblicos. Miremos, por favor, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, vamos a leer los versos 15 al 17 en la Nueva Versión Internacional. Dice: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. ¡Ay, mi señor! Exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En este pasaje habla acerca de Giezi, que era el criado del profeta Eliseo, que en un momento pues tuvo gran temor. ¿Por qué? Porque miró que los sirios con todo el ejército estaban rodeando el sitio donde ellos estaban. Estaban en una montaña y escondidos precisamente, y cuando se despertó por la mañana se enteró que todo el ejército de los sirios estaba alrededor de ellos. Los tenían emboscados. Y entonces, ¿qué hizo? Pues lamentarse de esa terrible condición. ¡Ay, mi señor! Exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Listo? Miremos lo que sigue. Dice: entonces Eliseo le dijo: no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué dijo eso Eliseo? ¿Por qué hace esa afirmación tan contundente, tan, qué le digo, tan opuesta a lo que acababa de ver Giezi con sus ojos naturales? Giezi con sus ojos naturales veía que la montaña donde estaban estaba llena del ejército de sirios, de los sirios. Eso era evidente con los ojos naturales. Eliseo veía eso. Con sus ojos naturales veía que los sirios estaban ahí, tendiéndoles, ya les habían puesto la emboscada. Pero Eliseo, con los ojos espirituales, veía el ejército de Dios. ¿Listo? Veía los caballos y carros de fuego. Veía ahí en medio de la montaña, podríamos decir, entrelazados, o sí, entre el ejército sirio. Eliseo espiritualmente veía también al ejército de Dios mezclado. ¿Listo? Eso no lo veía el criado de Eliseo, Giezi. Por eso estaba atemorizado. ¿Qué hizo Eliseo? Oró a Dios. ¿Para qué? Para que los ojos de Giezi sean abiertos y él pueda ver que no estaban solos, sino que el ejército de Dios estaba con ellos. Y efectivamente oró, Dios le abrió los ojos espirituales a Giezi y ya pudo ver el gran ejército de Dios, los carros de fuego, los caballos, etcétera, y se tranquilizó. ¿Listo? Por eso le decía, cuando nosotros tenemos las certezas y las convicciones, es como que si estuviésemos mirando al Señor, como que si estuviésemos mirando al invisible. Mire que fue necesario que Dios le abra los ojos a Giezi. ¿Para qué? Para que Giezi se tranquilizara, porque muy seguramente Giezi estaba paralizado del susto. ¿Listo? Y cuando las personas experimentan o experimentamos eso, pues se cometen todos los errores. Una vez que el Señor le abre los ojos a Giezi, que él ve el ejército de Dios,
Jesse ya no desconfió, ya no estaba angustiado ni desesperado, sino que se dejó dirigir por el profeta y el profeta se dejó dirigir por Dios. ¿Listo? Y, y, el, y llevaron al ejército sirio a una población de Israel. También con los ojos cerrados, Dios cerró los ojos del ejército de los sirios. Imagínese lo que hace Dios, todo lo que hace Dios para favorecer a sus siervos, a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia. Eso hay que ponerle muchísimo cuidado, mucho cuidado. Para poder peregrinar correctamente es necesario hacer firme cada día nuestras convicciones, nuestras certezas, nuestras convicciones. Así en el día malo, como dice la Escritura, en el día de la dificultad, en el día de la amenaza, en el día de la incertidumbre, pues vamos a estar como mirando al invisible. Mire, les decía al principio que esto no es exclusivo de los hombres de la Biblia y de las mujeres, no. En la iglesia es muy común. Entre los siervos de Dios sucede eso. ¿Mm? Esto, ese pasaje, cuando Moisés dice, o que la Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible en Hebreos 11, yo recuerdo que cuando ya por voluntad de Dios, por misericordia de Dios, nosotros dejamos Manizales, dejamos el trabajo que teníamos allá en Manizales, el ministerio, todo. Nos vinimos aquí a Pasto, obviamente con la autorización del pastor de la iglesia que dejábamos, del pastor de la iglesia donde veníamos. Mm, a mí en un momento que hablaba con unas personas, les dije eso, yo voy como viendo al invisible. A partir de este momento ya no tengo ni trabajo secular ni trabajo ministerial, porque había renunciado al trabajo secular. Cuando renuncié al trabajo secular, que era buenísimo, me dijeron, usted no puede volver a esta empresa. Y por supuesto, cuando renuncié al trabajo ministerial, pues no pensé que debería volver. No lo pensé. De verdad, no pensé. Y a las personas con las cuales compartía esos momentos les dije, vamos como viendo al invisible, sin saber qué será de nosotros, ni dónde vamos a trabajar, ni dónde vamos a continuar el ministerio, ni cuándo vamos a continuar el ministerio. Nada. Y mire que llegamos y no fue fácil, no fue fácil, ni en lo laboral, secular, ni en lo ministerial. En las dos circunstancias tuvimos que rendirnos delante de Dios, rendirnos clarito, a hablarle a Dios con nuestras propias palabras, expresarle, Señor, no queremos nada. Si tú quieres que nuestra vida, nuestro peregrinaje aquí en la tierra, pues esté caracterizado por la escasez, por la incomodidad económica, no hay problema, lo aceptamos. Yo le decía, yo no pensé que iba a ser así, pero no te preocupes, no pienses en eso. Yo así le oraba, no, olvídate, no pienses en nosotros. Y en lo ministerial también, un buen día le dije, Señor, ya, nada, no quiero nada, no pido nada. Aquí, nada. ¿Listo? Y a ese punto, Dios nos lleva. Pero mire,
Gracias al Señor que como hemos sido muy bien dirigidos por nuestros apóstoles, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, nos sostuvimos, nos mantuvimos con la certeza y con la convicción de que fue Dios el que nos llamó. Y en su momento, en el tiempo de Dios, Él poco a poco fue cambiando la situación, tanto en lo ministerial como en lo laboral y en lo económico. ¿Listo? Y mire algo, Dios no se afanó. O sea, Dios, le voy a decir algo, un ejemplo, es como que si Dios hubiera dicho, bueno, les entrego un ministerio como pastores el 28 de noviembre, que así fue, esa fecha, 28 de noviembre del 2003. ¿Mm? Pero yo por ahí en julio ya estaba que no podía. ¿Listo? En agosto cada vez la incertidumbre, lo que sentía yo era cada vez más fuerte, hasta que el 27 de noviembre le dije, olvídate Señor, no pienses nada, si tú quieres que sigamos aquí como ayudas, de pronto yo me equivoqué, tranquilo, no pienses en nosotros, y en lo económico también. Bien difícil, bien difícil. Ah, ¿sabe hasta cuándo? Más o menos duro, duro, duro. Hasta noviembre del 2006. Duro. De ahí suavizó un poquito suavizó. Hasta mayo del 2012. Perdón, desde del 2013 suavizó un poquito. De ahí ha sido progresivamente más suave, gracias a Dios. ¿Listo? Le decía, Dios no se apresuró. Él no dijo, ay, si no, no aguantan. No, la prueba la puso el Señor completa. ¿Listo? Porque buscaba, él tenía que probar si en nosotros estaban las certezas, las convicciones. ¿Listo? Por esto hay que ponerle mucho cuidado. Mire, yo a veces leo en las cartas, escucho mmm, que algunas personas, hermanos, hermanas, jóvenes, colocan que quieren servir al Señor de tiempo completo. Dijo, Dios mío, no saben lo que es esto. No saben. Es bien difícil. Y sobre todo, sostenerse en los años, en las diferentes crisis, en las diferentes coyunturas. En las coyunturas es cuando muchos se devuelven. Sostenerse en esas coyunturas. Le pongo un ejemplo facilito en la pandemia. ¿Cuántos ministerios no se acabaron en la pandemia? ¿Cuánta gente no volvió atrás? Siervos y siervas de Dios, que no digo que no, ungidísimos, volvieron atrás. Y, y en fin, y en otras pruebas que el ministerio ha experimentado. ¿Listo? ¿Qué es importante? Lo que les decía, certezas, convicciones, mantenerse creyendo, mantenerse esperando que Dios obre, sabiendo que Él nos está mirando, sabiendo que Él está escudriñando nuestra mente y nuestro corazón, sabiendo que Él tiene un propósito definido, claro, estructurado, garantizado para nosotros. Él ya tiene eso. Esperemos, no se desespere. Si quiere llorar, llore, pero no tire la toalla. Si quiere llorar, llore, pero no suelte el arado. Desahóguese, bien, eso es bien. Está bien llorar,
Llore en silencio. Llore, 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 pero no abra la boca. No vaya a empezar que por qué, que por qué, que por qué, que por qué a mí. Nada. Llore a lágrima viva, pero con la boquita cerrada, o con gemidos, pero no pronuncie palabra más bien. Deje que Dios haga. Ni piense nada en su corazón. Llore, que eso le sienta bien, desahogarse. ¿Mm? Eso es buenísimo. Pero sepa que Dios tiene cuidado de usted. Si usted es llamado por Dios, Dios en su momento perfeccionará, irá cumpliendo todo lo que Dios tiene planeado conforme a su propósito, a su deseo para con su vida. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti. Yo coloco los tributos de tus hijos y de tus hijas. Yo oro por esta siembra, por esta semilla que ellos ponen, Señor. Respóndele a cada uno conforme a su fe, Señor, conforme a la fe que ellos ponen en la siembra, asimismo concédeles la cosecha, Señor. Gracias por estos tributos que te son debidos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Somos conscientes, necesitamos que tú nos ayudes, que tú nos asistas, Señor. Ayúdanos a mantenernos con las convicciones, con las certezas renovadas por tu palabra, renovadas por el Espíritu que está en tu palabra, Señor. Que tú nos ayudes cada día más, que nuestros pasos en este peregrinaje sean firmes, que nos mantengamos, que nos sostengamos como viendo al invisible, como oyendo al invisible, Señor. Ayúdanos, Señor, para que lleguemos hasta que lleguemos a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor. Ayúdale a tus hijos, a tus hijas, fortaléceles, Señor, vivifícales con tu espíritu, que el espíritu de Jesucristo vivifique más y más las vidas, Señor. Oramos por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, Señor, sus hijos, todo este ministerio apostólico, guárdalo, cuídalo, protégelo, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Oramos muy especialmente por la paz de tu pueblo amado Israel, que sea el ángel de Jehová, Señor, guardando, protegiendo, defendiendo a Israel, que hayan carros de fuego de Israel y su gente de a caballo en los valles, en las laderas, en las mesetas, Señor, en las cumbres de la tierra de Israel, carros de Israel y su gente de a caballo, Señor, que así como los ejércitos enemigos rodean a Israel, así el ejército de Dios, las huestes celestiales estén listas, prestas a defender al pueblo de Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, que haya paz para tu pueblo, Señor. Oramos para que haya paz para Israel, que Israel no tenga que ir a la guerra, Señor, que sus enemigos desistan de atacar a Israel, Señor, que sus enemigos sobrenaturalmente desistan, sean disuadidos y no vayan a atacar a Israel, Señor. Clamamos por la paz de tu pueblo amado y yo bendigo la vida de tus hijos e hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.